La Comisión Técnica Económica Tributaria presentó finalmente el proyecto de ley que pretende modificar diversos aspectos del régimen tributario del país. Entre las modificaciones más resaltantes figura el impuesto a la renta empresarial, algunos ajustes en las deducciones del impuesto a la renta personal y algunas reformulaciones en el IVA a fin de que quede bien claro qué es lo que está grabado en este impuesto y qué no. Del IVA queda como si el IVA no tiene cambio prácticamente. El IVA, aquello que se había hablado de unificar todo a 10, si bien la tasa general es 10, pero las tasas de 5 de los bienes y rubros sensibles sigue, como vivienda, alquileres, medicamentos, que estaba a 5, vuelve a estar a 5. Es decir, eso no tiene mucha variación. ¿Las deducciones del IRP se modificaron? Las deducciones del IRP en cuanto a los gastos familiares, personales, siguen inalterables. Ahora sí, donde hubo un cambio es en el tema de las acciones propiamente, en donde la acción constituía un ingreso gravado en cabeza de la persona física y por eso es que se discutía la deducibilidad de las acciones. Hoy entonces, en vez de gravarlo en cabeza de persona física, se va a gravar como tasa adicional del impuesto a la renta empresarial para ya no tener que discutir la deducibilidad de esa acción. Entonces con eso queda zanjado el problema y el tema de la distribución de utilidades por acciones quedará grabado en un impuesto adicional sería la evolución de ese adicional del 5% que teníamos, irá a un adicional de 8% y se va a denominar impuesto a la distribución de utilidades. Finalmente el IRAS y el IRAGRO quedan en un nuevo impuesto. En un nuevo impuesto ¿Y que es las el tasas IRE. cuáles serían? Las tasas serían 10% a la ganancia y 8% a la hora de la distribución de utilidades. El titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación aseguró que la mayoría de los sectores del país quedaron conformes con lo planteado en el proyecto. No obstante, desde el sector empresarial solicitaron que el proyecto de ley sea presentado luego de que el sector privado analice profundamente la iniciativa. Se ha repasado todo el proceso, se ha hecho todo el proceso repasando cada uno de los tributos. En estos momentos nos han entregado la versión del proyecto, la versión final del proyecto. Nos vamos a tomar unos días para analizar la redacción, considerando que son varios tributos. Tenemos el impuesto a la renta a las personas, tenemos el impuesto a la renta comercial, el IRAGRO que cambia. Hay acuerdos ya sobre algunos temas, por ejemplo, el sector agropecuario va a pasar a pagar el impuesto a la renta a las empresas tal como pagan hoy las empresas del sector comercio y servicios y el sector industrial. Ese es un gran avance. Hay un ordenamiento importante en materia de los tributos. Eso no es un tema menor porque en la aplicación de los tributos hay que tener claridad. Hay otros temas que todavía no han sido acordados, pero hemos pedido unas 2 semanas, 3 semanas para terminar de analizar y afinar el lápiz sobre la redacción final, considerando que en las reformas que tenemos en marcha con relación al tema de prevención de lavado de dinero, hay un cambio importante con relación a la evasión impositiva que se va a considerar delito precedente de lavado de dinero. Entonces creemos que la norma tiene que ser bien precisa y clara y con muy pocas posibilidades de malas interpretaciones. Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya indicó que espera que luego del análisis del sector privado se presente finalmente las modificaciones que se ajusten a lo que el Paraguay realmente necesita. Lo que queremos es que salga algo adecuado a la realidad económica de nuestro país, a la realidad económica de hoy, donde estamos también muy preocupados por la desaceleración del consumo, ¿verdad? Entonces decían, muchos sectores dicen, el consumo se está desacelerando, van a aumentar los impuestos y vamos a darle más competitividad al contrabando. Y por el otro lado tampoco se está viendo el tema del gasto público, ¿verdad? Entonces todo eso hace de que se genere un ambiente que no es saludable, pero creo que hoy se ha dado un paso muy importante. Pero todavía hay que hacerle ajustes. Por ejemplo, hoy recién se tocó el tema del impuesto selectivo al consumo y que tiene que ser verificado. Por lo tanto, creo que sería prudente tener un poquito más de tiempo para presentar ya algo mucho más verificado desde todo punto de vista, hasta del punto de vista de la redacción de los diferentes artículos. Por lo tanto, creo que es una reunión muy interesante
la que hoy hemos tenido, en donde se despejan muchas dudas porque se dijo, no, pero finalmente el Ministerio de Hacienda va a hacer lo que se le antoja. Y no es así. Se ha llegado a esta situación, a este trabajo, y bueno, en este momento se necesita un chiquitito más de tiempo para poder ajustar y presentar con moño y todo esto al Parlamento. Perfecto. El proyecto de ley que pretende modificar el sistema tributario del país no realizó modificaciones al rango de incidencia del impuesto a la renta personal, quedando así en 80 millones de guaraníes anuales. Además, fijó el porcentaje que se gravará en los servicios digitales.